En el vasto mundo de la Biblia, que conocemos como un conjunto específico de libros sagrados, existe una historia menos conocida sobre otros textos antiguos que fueron excluidos de este canon, la Biblia, tal como se presenta hoy. No es la colección completa de todos los escritos religiosos que han existido a lo largo de la historia. Varios libros que alguna vez fueron considerados importantes fueron removidos o no incluidos en la versión final de las escrituras que tenemos actualmente. Entender por qué ciertos libros fueron excluidos de la Biblia es crucial para profundizar nuestra comprensión de las escrituras y de la historia religiosa. Estas exclusiones pueden ayudarnos a percibir cómo las decisiones sobre qué incluir o no en un texto sagrado influyeron en la formación de la tradición religiosa y cómo estas decisiones moldearon la manera en que entendemos la espiritualidad y el mensaje divino. En este video, exploraremos 8 libros que fueron excluidos de la Biblia, adentrándonos en sus contextos históricos y analizando el impacto que estas exclusiones tuvieron en la tradición bíblica. Detallaremos cada uno de estos textos, ofreciendo una visión sobre por qué fueron dejados de lado y qué puede significar esto para nuestra comprensión de las Escrituras y de la fe. Acompáñanos en esta jornada para descubrir lo que estos libros pueden revelar sobre la formación de la Biblia y cómo contribuyen al panorama más amplio de la historia religiosa. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like en el video. Contexto histórico y teológico. El desarrollo del canon bíblico es un proceso complejo que involucró debates teológicos, decisiones eclesiásticas e influencias históricas a lo largo de los siglos. El canon bíblico es la lista oficial de libros considerados sagrados y autoritativos para una tradición religiosa específica. Para el Antiguo Testamento, este proceso comenzó a tomar forma aproximadamente entre los siglos IV a.C. y I d.C. y fue formalizado posteriormente. Para el Nuevo Testamento, el proceso de definición del canon ocurrió principalmente entre los siglos II y IV d.C., con debates y discusiones entre los primeros líderes cristianos sobre cuáles libros debían ser incluidos. El canon oficial fue siendo establecido a través de concilios eclesiásticos y decisiones de líderes influyentes, como el Concilio de Hipona 393 d.C. y el Concilio de Cartago, las 397 d.C. Además del canon oficial aceptado por muchas tradiciones cristianas, existen diferentes versiones de la Biblia que reflejan variaciones en el canon. La Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento hecha en el siglo III a.C., incluye libros que no están presentes en el canon hebreo. La Vulgata, una traducción latina hecha por San Jerónimo en el siglo IV d.C., también contiene algunas variaciones en el canon en comparación con la Biblia protestante. El canon protestante, formalizado en la Reforma, excluyó varios libros que estaban presentes en la Septuaginta y en la Vulgata, reflejando diferencias teológicas y históricas en la selección de los textos sagrados. Criterios de inclusión y exclusión. La selección de los libros para el canon bíblico fue guiada por varios criterios fundamentales. Entre los principales criterios estaban: 1. La apostolicidad. Los libros eran evaluados según su autoría o asociación con los apóstoles o con figuras apostólicas. Los textos que eran considerados escritos o asociados directamente a los apóstoles tenían mayor probabilidad de ser incluidos en el canon. 2. La ortodoxia. Los textos debían estar de acuerdo con la doctrina y la fe aceptada por la mayoría de las comunidades cristianas. Libros que contenían enseñanzas consideradas heréticas o que no estaban en armonía con la fe ortodoxa fueron frecuentemente excluidos. 3. El uso litúrgico. La aceptación y el uso de un texto en las liturgias y prácticas de culto de las comunidades cristianas también fueron factores importantes. Libros que eran ampliamente utilizados y leídos en las iglesias tenían más posibilidades de ser incluidos en el canon. Estos criterios ayudaron a moldear el canon bíblico que conocemos hoy y también contribuyeron a la exclusión de ciertos libros que, aunque fueran de importancia histórica o teológica, no cumplían con estos requisitos.
La comprensión de estos criterios y del proceso de formación del canon ofrece una visión más clara sobre las razones detrás de la inclusión y exclusión de libros y cómo estos factores influyeron en la tradición bíblica. Los 8 libros excluidos. Ahora te voy a contar cuáles son los 8 libros excluidos de la Biblia y por qué fueron excluidos. Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás es uno de los textos más intrigantes y controvertidos encontrados entre los escritos antiguos no incluidos en el Nuevo Testamento, fechado aproximadamente en el siglo I d.C. Este Evangelio es una colección de 114 logia o dichos atribuidos a Jesús, que fueron descubiertos en 1945 en Nag Hammadi, en Egipto, y que son considerados por muchos estudiosos como textos gnósticos. A diferencia de los evangelios canónicos, el Evangelio de Tomás no narra la vida de Jesús ni los eventos de su crucifixión y resurrección. En su lugar, se centra en una serie de enseñanzas esotéricas y parábolas. Las enseñanzas contenidas en el Evangelio de Tomás a menudo reflejan una visión del cristianismo que difiere significativamente de la teología cristiana ortodoxa. El texto es notable por su estilo de sabiduría y conocimiento oculto, que tiene más en común con la tradición gnóstica que con los evangelios sinópticos o el Evangelio de Juan. Los logia contenidos en él enfatizan el conocimiento interior y la comprensión espiritual como el camino hacia la salvación, contrastando con el énfasis en la fe y los sacramentos encontrados en los textos que componen el canon oficial. Razones de la exclusión. El Evangelio de Tomás fue excluido del canon de la Biblia por varias razones. En primer lugar, sus enseñanzas eran consideradas esotéricas y alineadas con el gnosticismo, una tradición religiosa que enfatizaba el conocimiento secreto y la espiritualidad interior. Este enfoque en conocimientos ocultos y personales no se ajustaba con la visión más comunitaria y sacramental del cristianismo ortodoxo. Además, muchas de las enseñanzas del Evangelio de Tomás divergían de las doctrinas centrales de la teología cristiana ortodoxa. El énfasis en la autosuficiencia espiritual y en el conocimiento interno contrastaba con la creencia en la redención a través de la fe en Jesucristo, la importancia de los sacramentos y la necesidad de una comunidad de fe unida en torno a la creencia en su muerte y resurrección. Esta desviación teológica fue un factor significativo en su exclusión, ya que los líderes de la Iglesia primitiva buscaban consolidar una doctrina uniforme y coherente. Impacto. Aunque no forma parte del canon oficial, el Evangelio de Tomás ofrece una perspectiva alternativa y fascinante sobre las enseñanzas de Jesús. Nos proporciona una visión del cristianismo primitivo y de las diversas interpretaciones que existían sobre el mensaje de Jesús. El texto destaca la diversidad de pensamientos y creencias que estaban presentes en el cristianismo inicial, mostrando que la formación del canon bíblico fue un proceso de selección entre muchas corrientes de pensamiento. El impacto del Evangelio de Tomás también es significativo para la comprensión de la historia del cristianismo y de la teología. Ofrece a los estudiosos y a los interesados una visión sobre cómo diferentes tradiciones cristianas abordaron la enseñanza de Jesús y cómo estas interpretaciones divergentes fueron resueltas en la formación del canon. Para los lectores modernos, el Evangelio de Tomás es una fuente valiosa para reflexionar sobre la riqueza y la complejidad de las primeras creencias cristianas y sobre cómo la búsqueda del conocimiento espiritual era vista de diferentes maneras en esa época. Evangelio de María Magdalena. El Evangelio de María Magdalena es un texto apócrifo atribuido a María Magdalena, una de las figuras más intrigantes y controvertidas del Nuevo Testamento. Este Evangelio, que fue encontrado entre los manuscritos de Nag Hammadi en 1945 y también en fragmentos encontrados en otros lugares, es una obra gnóstica que explora diálogos sobre la naturaleza del alma, la naturaleza del pecado y el papel de la mujer en la espiritualidad cristiana primitiva. El texto es notable por sus discusiones sobre la relación espiritual y filosófica entre María Magdalena y Jesús,
y por sus enseñanzas sobre el camino hacia la salvación y la superación del sufrimiento. El Evangelio de María Magdalene está dividido en dos partes principales, una sección que narra un diálogo entre María Magdalene y los apóstoles, y otra que describe una visión reveladora sobre la naturaleza del alma y los pecados. El texto destaca la importancia de la visión y del conocimiento interior, y presenta a María Magdalene como una guía espiritual y una líder que posee una comprensión profunda de las enseñanzas de Jesús. Razones de la exclusión. El Evangelio de María Magdalene fue excluido del canon bíblico por varias razones, principalmente debido a su divergencia de las doctrinas establecidas por la Iglesia primitiva. El texto fue considerado herético porque presentaba enseñanzas que eran vistas como un desvío de la ortodoxia cristiana. Entre esas enseñanzas estaba el énfasis en la revelación personal y en el conocimiento esotérico, que contrastaban con la doctrina cristiana predominante que se centraba en la fe colectiva, en la aceptación de los sacramentos y en la autoridad de las escrituras canónicas. Además, el Evangelio de María Magdalene también desafía la visión tradicional de la posición de las mujeres en la comunidad cristiana primitiva, al destacar a María Magdalene como una figura de liderazgo espiritual y una poseedora de conocimiento secreto. El texto confronta las normas patriarcales que estaban siendo firmadas en la Iglesia emergente. La influencia y el papel prominente de María Magdalene fueron, por lo tanto, elementos que contribuyeron a su exclusión. Impacto. El impacto del Evangelio de María Magdalene es significativo por varias razones. En primer lugar, el texto ofrece una visión alternativa y enriquecedora sobre el papel de María Magdalene en la historia cristiana. La presenta no solo como una seguidora de Jesús, sino como una líder espiritual y una fuente de conocimiento espiritual. Esto contrasta con la visión más tradicional encontrada en los evangelios canónicos, donde su papel es más secundario. Además, el Evangelio de María Magdalene contribuye a la comprensión de las diversas corrientes de pensamiento que coexistían en el cristianismo primitivo. Revela la existencia de diferentes interpretaciones y prácticas espirituales que fueron eventualmente excluidas del canon oficial, ofreciendo una visión más amplia y compleja de la espiritualidad cristiana de la época. Para los estudiosos e interesados en la historia del cristianismo, el Evangelio de María Magdalene es una fuente valiosa para explorar cómo las primeras comunidades cristianas entendían el papel de las mujeres y cómo las diferentes tradiciones de pensamiento competían por reconocimiento e influencia. El texto también nos invita a reflexionar sobre el impacto que la exclusión de estos libros tuvo en la formación de la teología y en la narrativa dominante del cristianismo. Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas es un texto gnóstico descubierto en 1978 en una cueva en Egipto y datado aproximadamente del siglo III DC. Este Evangelio ofrece una visión radicalmente diferente de Judas Iscariote, retratándolo no como el traidor vilipendiado por los evangelios canónicos, sino como un personaje que actúa en conformidad con la voluntad de Jesús. En el texto, Judas es presentado como alguien que, al traicionar a Jesús, estaba siguiendo una orden directa de Cristo para permitir que la misión de Jesús se cumpliera. Esta visión alternativa sugiere que la traición de Judas fue, en realidad, un acto de obediencia y sacrificio. Razones de la exclusión. El Evangelio de Judas fue excluido del canon bíblico porque contradecía la narrativa tradicional de la traición de Judas, que es ampliamente condenada en los evangelios canónicos. La figura de Judas como el traidor por excelencia era una parte fundamental de la teología cristiana ortodoxa, y cualquier texto que presentara una visión diferente era visto como una amenaza a la doctrina establecida. La descripción positiva de Judas en el Evangelio gnóstico desafiaba la comprensión convencional de la traición y la redención, lo que contribuyó a su exclusión del canon oficial. Impacto. El impacto del Evangelio de Judas es significativo, pues desafía la visión tradicional sobre Judas Iscariote y su motivación, al presentar a Judas bajo una luz positiva.
El texto cuestiona la narrativa dominante y ofrece una perspectiva alternativa que puede influir en la comprensión de la traición y la misión de Jesús. Esta reinterpretación de Judas como un colaborador en lugar de un traidor ofrece nuevas posibilidades para explorar la complejidad de los eventos de la Pascua y las intenciones de Jesús. Libro de Enoc. El libro de Enoc, también conocido como un Enoc, es una obra apocalíptica que data del siglo III a.C. al siglo I d.C., atribuido al patriarca Enoc, que es mencionado en la Biblia como el antepasado de Noé. El libro presenta una serie de visiones y revelaciones sobre el cielo, la tierra y el juicio final. Está compuesto por 5 secciones principales que incluyen descripciones detalladas de visiones celestiales, el comportamiento de los ángeles y la corrupción de la tierra por los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes. Uno de los temas centrales del libro de Enoc es la historia de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y se involucraron con las mujeres humanas, generando una raza de gigantes conocidos como Nefilim. El libro detalla el castigo de estos ángeles y la posterior restauración del orden divino. Otro aspecto importante es la visión apocalíptica del juicio final, donde Enoc es mostrado como un intermediario entre Dios y la humanidad, revelando la futura vindicación de los justos y el castigo de los impíos. Razones de la exclusión. El libro de Enoc no fue incluido en muchos cánones judíos y cristianos por varias razones. Su contenido apocalíptico y místico era visto como fuera de lo normal para los textos sagrados aceptados. Las visiones detalladas y las descripciones de los ángeles caídos eran consideradas excesivamente esotéricas y complejas para la ortodoxia emergente. Además, el libro fue frecuentemente asociado con sectas y movimientos marginados que eran vistos con escepticismo o condena por los líderes religiosos que definieron el canon. Los criterios para la inclusión de textos en el canon bíblico incluían una fuerte conexión con la tradición apostólica y una adhesión a las doctrinas establecidas. El libro de Enoc, con sus visiones y temas poco convencionales, no se alineaba con estos criterios y fue, por lo tanto, excluido. En particular, el énfasis en elementos apocalípticos y la presencia de enseñanzas sobre seres celestiales y su papel en la corrupción de la tierra contrastaban con el mensaje más enfocado y estructurado de los libros que fueron eventualmente aceptados en el canon. Impacto, a pesar de no formar parte del canon oficial. El libro de Enoc ejerció una influencia significativa en el pensamiento sobre ángeles y demonios tanto en el judaísmo como en el cristianismo primitivo. Sus descripciones detalladas de los ángeles caídos y de los castigos divinos ayudaron a moldear las ideas sobre la naturaleza del mal y el papel de los seres celestiales en la teología. Las imágenes y conceptos presentados en el libro de Enoc fueron absorbidos e interpretados en otros textos religiosos y tradiciones, reflejando la persistente curiosidad y preocupación por el mundo espiritual y la justicia divina. El impacto del libro de Enoc es visible en varias tradiciones religiosas que exploran el apocalipsis y las fuerzas celestiales, mostrando cómo la influencia de los textos apócrifos puede extenderse más allá de las fronteras del canon oficial. Ofrece un rico campo de estudio para aquellos interesados en la evolución de las creencias espirituales y en la formación de la teología cristiana y judía. Apocalipsis de Pedro. El Apocalipsis de Pedro es un texto apocalíptico que data del siglo II d.C., atribuido a San Pedro. Aunque su autoría es ampliamente cuestionada, el texto es conocido por sus descripciones vívidas y detalladas de las visiones que Pedro habría recibido sobre el cielo y el infierno. En sus visiones, Pedro presencia escenarios dramáticos e intensos del destino de las almas después de la muerte. La sección más destacada del Apocalipsis de Pedro es su descripción del infierno. El libro pinta un cuadro sombrío y detallado de las penas que aguardan a los pecadores, con escenas gráficas de tormentos y sufrimiento eterno. Por ejemplo, describe cómo los impíos son torturados de maneras específicas que corresponden a sus pecados en la tierra. Las imágenes son explícitas y visuales, con cada tipo de castigo asociado a un pecado particular, creando una representación muy detallada y aterradora del castigo eterno. Por otro lado, el cielo es presentado como un lugar de gran belleza y recompensa para los justos.
Pedro ve una serie de recompensas celestiales que son descritas con un elevado grado de detalle, mostrando las recompensas reservadas para aquellos que viven una vida virtuosa. El Apocalipsis de Pedro fue excluido del canon bíblico por varios motivos. En primer lugar, sus descripciones gráficas e intensas del infierno y de los castigos infernales fueron consideradas excesivas y no ortodoxas. El libro era visto como presentando un estilo y contenido que no estaban alineados con la teología cristiana emergente, que buscaba un equilibrio entre justicia y misericordia. Además, el texto fue criticado por su tono apocalíptico y su enfoque dramático de los temas del juicio final y la vida después de la muerte. Las representaciones vívidas y perturbadoras de sufrimiento eterno no encajaban bien con la narrativa y la doctrina establecidas por los textos que fueron eventualmente aceptados en el canon. Las comunidades cristianas primordiales buscaban textos que fueran teológicamente consistentes y que no exacerbaran el miedo y el terror asociados con el juicio final, a pesar de su exclusión. El Apocalipsis de Pedro tuvo un impacto significativo en la imaginación y las concepciones sobre el destino de las almas. Sus descripciones vívidas contribuyeron a la formación de ideas sobre el sufrimiento eterno y las recompensas celestiales, influyendo en el arte y la literatura cristiana medieval. La visión detallada del infierno y de los castigos eternos ayudó a moldear las representaciones del juicio final y a reforzar la moralidad a través de la visualización de consecuencias severas para los pecados. El texto también ofreció una perspectiva sobre el juicio final que resonó con muchos aspectos de las creencias cristianas primitivas, reflejando las preocupaciones sobre la justicia divina y la moralidad. Aunque no fue incluido en el canon oficial, el Apocalipsis de Pedro continúa siendo una importante fuente de estudio para aquellos interesados en las visiones apocalípticas y en la evolución de las creencias sobre la vida después de la muerte en el cristianismo. Libro de Tobías. El libro de Tobías es un texto apócrifo que forma parte del Antiguo Testamento en algunas tradiciones cristianas, pero que no está incluido en la mayoría de los cánones protestantes. El libro es una narrativa de piedad y devoción que cuenta la historia de Tobías, un hombre justo de la tribu de Neftalí que vive en el exilio. La historia gira en torno a Tobías y su familia, destacando la intervención divina en sus vidas. Tobías es guiado por un ángel que se disfraza de hombre llamado Rafael en una travesía que incluye la búsqueda de una esposa y la cura de la ceguera de su padre. La narrativa subraya la importancia de la oración y la confianza en Dios, mostrando cómo la intervención divina puede transformar vidas y resolver problemas aparentemente imposibles. El libro incluye enseñanzas morales y alienta la fe y la rectitud como caminos para alcanzar la ayuda divina. El libro de Tobías fue excluido de varios cánones debido a cuestiones de origen y contenido. En parte, la exclusión se debe a que el libro no fue aceptado por algunas tradiciones judías y cristianas como parte de las escrituras canónicas. Esto se debe, en parte, a su origen y a la manera en que el texto fue transmitido. Además, algunas de las historias y temas presentes en el libro de Tobías no se alinean perfectamente con los libros que fueron incluidos en el canon oficial. Las tradiciones y enseñanzas específicas encontradas en el libro, como la presencia de un ángel como personaje central y el enfoque en la oración y la intervención divina, pueden haber sido consideradas incompatibles con las doctrinas o prácticas establecidas de las comunidades religiosas que determinaron los criterios para la inclusión de los textos en el canon. El libro de Tobías tiene un impacto significativo en las tradiciones que lo incluyen, ofreciendo lecciones valiosas sobre la importancia de la oración, la confianza en Dios y la intervención divina en momentos de necesidad. El texto enfatiza la rectitud y la justicia, mostrando cómo Dios puede intervenir para ayudar a aquellos que permanecen fieles y justos. Las historias y enseñanzas del libro de Tobías han influido en la espiritualidad y la moralidad en algunas tradiciones cristianas y judías. El libro contribuye a la comprensión de cómo la fe y la práctica pueden llevar a la intervención divina y ofrece una visión sobre la importancia de la oración y la confianza en Dios. Aunque no está incluido en todos los cánones,
El libro de Tobías continúa siendo una fuente de inspiración y enseñanza para quienes lo consideran sagrado. Sabiduría de Salomón. La sabiduría de Salomón es un texto sapiencial que forma parte del Antiguo Testamento en algunas tradiciones cristianas, especialmente en las versiones católica y ortodoxa de la Biblia. Pero no está incluido en la mayoría de los cánones protestantes. El libro es tradicionalmente atribuido al rey Salomón, conocido por su sabiduría, y es una obra que explora temas de justicia, sabiduría y la naturaleza de Dios. El texto está escrito en forma de un largo discurso o reflexión, donde se destaca la búsqueda de la verdadera sabiduría, que se presenta como un don divino. La sabiduría de Salomón reflexiona sobre la justicia divina y la forma en que Dios gobierna el mundo. También aborda la inmortalidad del alma y la recompensa de los justos, además de describir la sabiduría como una fuerza activa y guía en la vida humana. El libro es una meditación sobre cómo la sabiduría divina se manifiesta en la creación y en la justicia, ofreciendo un marco teológico para entender el orden moral del universo. El libro fue excluido de varios cánones judíos y cristianos por varias razones. En parte, la exclusión se debe a que la sabiduría de Salomón fue escrita en griego, lo que la hizo menos accesible para algunas tradiciones judías que utilizaban el hebreo o el arameo. Además, el contenido y los temas del libro no se alineaban completamente con las doctrinas o tradiciones de las comunidades que ayudaron a formar los cánones de las Escrituras. En el contexto judío, la sabiduría de Salomón no fue ampliamente aceptada por los rabinos y líderes religiosos que definieron el canon hebreo, posiblemente debido a su énfasis en la filosofía y la reflexión sobre la sabiduría divina de una manera que podría ser vista como influenciada por la filosofía griega. En el contexto cristiano, especialmente en las tradiciones protestantes, el libro fue excluido del canon del Antiguo Testamento por no cumplir con los criterios establecidos para la inclusión, como la apostolicidad y la aceptación universal. El libro, aunque reverenciado por algunas tradiciones, no encajaba bien con la visión teológica y los criterios definidos por los reformadores protestantes y las autoridades eclesiásticas que establecieron el canon. La sabiduría de Salomón ofrece perspectivas valiosas sobre la naturaleza de la sabiduría divina y la justicia de Dios. Su enfoque en temas como la inmortalidad del alma, la justicia y la moralidad refleja una profunda comprensión del orden divino y la moralidad. El impacto del libro puede verse en cómo ha moldeado la comprensión de la sabiduría y la justicia dentro de las tradiciones que lo incluyen. Ha proporcionado una perspectiva sobre cómo la sabiduría divina gobierna el mundo y recompensa la justicia, influyendo en la teología y la filosofía moral en algunas tradiciones cristianas y judías, aunque no esté presente en todos los cánones. La sabiduría de Salomón sigue siendo una fuente de reflexión y enseñanza para aquellos que la consideran significativa. Esdras adicional se refiere a textos suplementarios que acompañan al libro de Esdras presentes en algunas versiones de la Biblia, como la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, y la Vulgata, traducción latina. Estos textos incluyen material que expande la narrativa del regreso de los exiliados y la reconstrucción de Jerusalén después del exilio babilónico. Estos adicionales proporcionan una visión más detallada de los eventos históricos y de las acciones de Esdras y Nehemías, quienes desempeñaron papeles cruciales en la restauración del pueblo judío y en la reconstrucción del templo y las murallas de Jerusalén. Las adiciones frecuentemente abordan cuestiones como la organización de la comunidad, la reformulación de la ley y la restauración de las prácticas religiosas. Ofrecen una perspectiva más completa sobre los desafíos enfrentados por los judíos durante este periodo crucial y las medidas tomadas para restaurar y rejuvenecer la vida religiosa y social de la nación. Los textos adicionales de Esdras fueron considerados apócrifos por algunas tradiciones y no fueron universalmente aceptados en el canon. La exclusión se debe a una combinación de factores, incluyendo cuestiones de autoría, autenticidad y conformidad con las normas doctrinales establecidas. La inclusión de estos textos en la Septuaginta y en la Vulgata no garantizó su aceptación universal.
algunos líderes y comunidades judías y cristianas decidieron no incluirlos en los cánones oficiales debido a dudas sobre su origen y validez. Además, el criterio de canonicidad para estos textos exigía que fueran ampliamente aceptados y utilizados en las tradiciones litúrgicas y doctrinales, lo cual no fue el caso para Esdras adicional en algunas tradiciones, a pesar de su exclusión de algunos cánones. Los textos adicionales de Esdras tienen un impacto significativo en la comprensión de la historia postexílica de Israel. Ofrecen información valiosa sobre el regreso de los exiliados y los esfuerzos para reconstruir y restaurar Jerusalén. A través de estos textos, es posible obtener una visión más rica y detallada de las reformas religiosas y sociales que ocurrieron durante este periodo crucial para el pueblo judío. Además, Esdras adicional contribuye a la comprensión de las prácticas y la vida comunitaria de los judíos postexílicos, proporcionando contexto adicional sobre la reconstrucción del templo y la revitalización de la vida religiosa. Estos textos ayudan a ilustrar cómo la comunidad judía se reorganizó y enfrentó desafíos después del retorno del exilio, revelando aspectos importantes de la historia y la práctica religiosa de la época. Reflexiones sobre la exclusión. La exclusión de ciertos libros del canon bíblico tiene un impacto profundo en la comprensión teológica e histórica de la Biblia. Estos libros, conocidos como apócrifos o textos excluidos, ofrecen perspectivas alternativas e información adicional que pueden iluminar aspectos menos explorados de las escrituras canónicas. Para muchos estudiosos y teólogos, los textos excluidos proporcionan contextos históricos y culturales que enriquecen la comprensión de las escrituras. Pueden ofrecer detalles adicionales sobre los eventos, personajes y prácticas mencionados en la Biblia, ayudando a llenar lagunas y proporcionando una visión más completa de la vida y el pensamiento religioso de la época. Diferentes tradiciones religiosas tienen enfoques variados en relación con estos textos. Algunas tradiciones, como la Iglesia Católica y la Ortodoxa, incluyen algunos de los libros excluidos en sus versiones de la Biblia, viéndolos como complementarios y valiosos para la fe y la práctica. En contraste, las tradiciones protestantes frecuentemente los consideran apócrifos y, por lo tanto, no canónicos, debido a cuestiones de autenticidad y conformidad doctrinal. Importancia de los libros excluidos. Los libros excluidos desempeñan un papel crucial en la comprensión del contexto histórico y cultural de la época bíblica. Ofrecen perspectivas sobre las creencias, prácticas y disputas teológicas que moldearon las comunidades religiosas de la antigüedad. Estos textos pueden revelar aspectos de las tradiciones y las interpretaciones que eran significativas para los autores y lectores originales, pero que pueden no estar completamente reflejadas en los textos canónicos. El valor académico de estos textos es sustancial, ya que ayudan a los estudiosos a reconstruir la historia religiosa y social del período bíblico, proporcionan evidencia adicional sobre las cuestiones teológicas y históricas que estaban en debate durante la formación de los cánones bíblicos. Espiritualmente, los libros excluidos pueden ofrecer nuevas dimensiones de reflexión y devoción. Para aquellos que los consideran inspirados o significativos, estos textos pueden enriquecer la práctica espiritual y la comprensión de la fe, ofreciendo una visión más amplia de las experiencias y enseñanzas que moldearon la tradición religiosa. En resumen, la exclusión de estos libros no disminuye su valor intrínseco, al contrario, siguen siendo una fuente importante de conocimiento y reflexión para aquellos que buscan una comprensión más profunda de la Biblia y del contexto histórico en el que fue formada. En el video de hoy, exploramos 8 libros que fueron excluidos del canon bíblico tradicional y discutimos sus características e impactos. Revisamos Evangelio de Tomás, conocido por sus enseñanzas gnósticas. Ofrece una perspectiva alternativa sobre las enseñanzas de Jesús. Evangelio de María Magdalena, atribuido a María Magdalena, revela diálogos sobre el alma y el pecado, destacando su papel de liderazgo espiritual. Evangelio de Judas, retrata a Judas Iscariote de manera positiva, desafiando la visión tradicional de la traición.
Libro de Enoch presenta visiones apocalípticas y ángeles caídos, influyendo en el pensamiento sobre ángeles y demonios. Apocalipsis de Pedro describe visiones vívidas del cielo y del infierno, ofreciendo una visión detallada sobre la vida después de la muerte. Libro de Tobías cuenta la historia de Tobías y la intervención angelical. Enfatizando la oración y la ayuda divina, Sabiduría de Salomón aborda la justicia y la sabiduría, proporcionando perspectivas sobre la moralidad y el orden divino. Esdras adicional ofrece detalles sobre el retorno de los exiliados y la reconstrucción de Jerusalén. Complementando el libro de Esdras, la diversidad de los textos excluidos nos recuerda la riqueza y complejidad de las tradiciones religiosas. Explorar estos textos puede proporcionar una comprensión más completa de las escrituras y de los contextos históricos que moldearon las creencias y prácticas religiosas. Al reflexionar sobre estas obras, somos invitados a considerar cómo diferentes perspectivas y fuentes contribuyen a una visión más completa de la fe. Si encontraste el contenido interesante e informativo, suscríbete al canal y dale me gusta al video para apoyar nuestro trabajo. Comparte tus opiniones y pensamientos en los comentarios abajo. Nos encantaría saber qué piensas sobre estos textos excluidos. Si el tema resonó contigo, comenta explorando la palabra para hacérnoslo saber. Quiero agradecer a todos ustedes por acompañarnos hasta el final del video. Espero que la exploración de estos textos excluidos haya proporcionado nuevos conocimientos y fomentado una reflexión más profunda sobre la Biblia. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de más contenido informativo y exploratorio. Su apoyo es esencial para continuar produciendo material relevante. Gracias y hasta el próximo video.